Bueno, muchas gracias por la presentación. Un pequeño matiz, no soy psicóloga, sino sí, soy psiquiatra, ¿vale? De formación, soy médico y sobre todo quiero agradeceros a cada uno de vosotros, ¿no? Sobre todo los pacientes y en especial, ¿no? A la presidenta de la Asociación Extremadura, Skateboard, para Scott, que es Belén Parejo, que, bueno, por invitarme para estas jornadas, tener confianza depositada en mí para poder hablar de los que yo creo que son los más invisibilizados de la pandemia, ¿vale? En concreto, pues, de la COVID persistente, ¿no? Porque la COVID aguda en niños y adolescentes existe y por lo tanto existe también la COVID persistente en estas edades, ¿vale? Entonces, sin más dilación, ¿vale? Por la prioridad que tiene el caso, voy a compartir pantalla. Espero que no haya problemas. Espera, aquí. Saludando con los niños. Y al poco. Ok. ¿Veis la presentación? Sí. ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Pues un poco lo que os he dicho, ¿no? Vamos a intentar visibilizar, ¿no? Los más invisibilizados desde mi punto de vista y también a las familias, ¿no? Porque esto va a cosa no solo de la persona afectada, sino de todo su entorno. Y cuando trabajamos con niños y adolescentes, eso todavía es más importante, ¿no? Bueno, yo un poquito de lo que os voy a hablar, ¿no? Es un poquito la definición según la OMS y, ¿no? La Organización Mundial de la Salud de lo que es la COVID persistente pediátrica, que se hizo una inicial para adultos por octubre de 2021, aquí se tardó un poquito más, como veréis, en 2023. Ahora nos poner un poquito de estadística por poner algo de números, ¿no? Que esto siempre es importante contextualizar y de cara a la administración. Luego de la clínica más prevalente, que como veréis, cosas muy parecidas a las del adulto, pero la repercusión es muy diferente, muchos más niveles. Los aspectos neurocognitivos siempre en función del neurodesarrollo, ¿vale? Esto sí que es un rasgo característico que no tenemos los adultos, o sea, por el tema del neurodesarrollo me refiero. La funcionalidad siempre, ¿no? Versus la discapacidad, el abordaje del duelo, porque no deja de ser un duelo, ¿no? Tener una enfermedad, la pérdida de funcionalidad, ¿no? Y de que éramos algo que somos ahora, ¿no? Pero tanto a nivel individual como también de la familia, del entorno. Luego, la intervención multidisciplinar e interdisciplinar, ¿no? Que ya han comentado compañeros previos, ¿no? Que es una cosa muy importante. Vamos a hablar un poquito de los COVID Kids, ¿no? Que será la comunidad, ¿no? Un poco creada en Reino Unido, que es la que más impacto a nivel mediático y sobre todo por las redes, ¿no? Están haciendo cosas, creando muy buen material de cara, pues, para las familias, para el profesorado, ¿no? Entre otros. Y luego las experiencias en primera persona, porque al fin y al cabo nuestra brújula son los pacientes, ¿no? Y en este caso los chicos y chicas, ¿no? Que tienen COVID persistente, pues deben ser eso, nuestra brújula para intentar ayudarlos de cara profesional y de cara a los familiares, ¿vale? Bueno, lo que os comentaba, lo de la definición un poco de la OMS, ¿no? Pues tardó más de 2 años y medio, ¿no? Respecto a la de los adultos, ¿no? Aquí se veía, pues, que, bueno, sí, en niños y adolescentes quizás la duración, ¿no? Sí que deben ser al menos 2 meses, pero presentarse dentro de a partir de las 12 semanas, más que no antes, como se pensaba en el adulto, porque sí que se veía que en muchos casos de menores sí que tenían síntomas persistentes y que se acababan autolimitando en comparación con el porcentaje de adultos que pueden tener síntomas que no llegan a la COVID persistente, pero sí que permanecen a lo mejor a cabo de 2 meses, sin llegar a más de 12 semanas, ¿no? Más de 3 meses. Pero siempre el diagnóstico, lo que decimos que es clínico, es de exclusión, ¿vale? No puede explicarse por un diagnóstico alternativo. Ojalá encontremos, ¿no? Por consenso y demás una definición tanto en adultos como en menores de que pueda ser algo más concisa, ¿no? Que podamos encontrar, pues eso, biomarcadores o otras áreas en las que podamos definir mejor la enfermedad y que el diagnóstico no sea de exclusión, ¿no? Luego, tenemos la naturaleza de los síntomas, ¿no? Que tienen que, muchas veces eso, ¿no? La gran mayoría de veces fluctúa, ¿no? No es algo estático, ¿no? Es como una montaña rusa, ¿no? En el sentido de que hay a veces síntomas que te aparecen no justo después
después de una infección o una reinfección que puedan migrarlos, ¿no? Una COVID persistente de base, y que pueden ir variando, ¿no? Que pueden aparecer nuevos o de los que tenías, pues algunos que vayan por etapas, ¿no? Por recaídas, por crisis, y otros que se mantengan, ¿no? Entonces, esto también se ve en menores de edad. Y luego del impacto. O sea, decimos del impacto, ¿no? Sobre la parte funcional y en las diferentes áreas que en adultos, pues bueno, vemos que sobre todo la parte laboral, la parte sociofamiliar. Pero es que en menores es mucho mayor, porque impacta en pleno desarrollo. O sea, el desarrollo pleno de un menor, ¿no? Si nos centramos en su motor principal cognitivo, que es el cerebro, hasta los 20 años no termina. ¿Vale? Entonces, sí, hay unos inputs, ¿no? Como el tema de las relaciones sociales, el aprendizaje, el juego, que en niños con COVID persistente están afectados por diversos síntomas, ¿no? Que no pueden hacer todas esas cosas. Eso va a haber un impacto en ese neurodesarrollo que no va a estar plenamente, digamos, cultivado, ¿no? Entonces, aquí, en las áreas académicas, ¿no? Mayores exigencias neurocognitivas, pues va a haber pues, mucho más hándicap, ¿no? Más dificultad y por consiguiente la parte social y familiar, ¿no? Lo importante que es para un adolescente sentirse igual que otro, ¿no? O el propio conocimiento de identidad, ¿no? La identidad que tengas en los otros y que los demás te vean, ¿no? En plena adolescencia. Y eso, si no pueden salir, ¿no? O están en casa porque están prostrados en cama, pues todo eso se pierde, ¿no? Entonces creo que es mucho mayor el impacto. Entonces, con un poco de estadística. Una cosa importante es que solo tenemos una única guía estatal de la Sociedad Catalana de Pediatría, ¿vale? De data de junio de 2021, ¿vale? Fue pues, más o menos la de adultos fue por mayo, pues está por junio, pero la que hicimos, digo, con SEM y los pacientes, pero previamente sí que habían existido otro tipo de guías, ¿vale? Para adultos que ya empezaron por finales de 2020. En cambio, en pediatría solo tenemos una. ¿Vale? Y lo ideal es que hubiera sido pues, una guía, por ejemplo, que abordase pues eso, de toda la sociedad española de pediatría, ¿no? Con eso quiero decir que el foco en la población pediátrica no se está poniendo mucho, ¿no? Y lo que decía antes Pilar, ¿no? El tema de que faltan registros clínicos a nivel estatal y en comunidades no hay para adultos, pues menos vale hay niños, ¿vale? Entonces, un poquito todos estos datos los he recogido recientemente, que no fue meterlas para preparar la presentación de un documento, ¿no? que han elaborado un grupo de pacientes técnicos que son de Estados Unidos y que cada año, cuando se acerca el 15M, que fue ayer, el Día Internacional de la COVID persistente, pues intentan ver pues, los cambios que ha habido en cuanto a investigación, en cuanto a temas de incidencias, ¿vale? De la enfermedad ahí en Estados Unidos, ¿no? Y si nos fijamos, que lo he puesto más en negrita, se estima, centrándonos en Estados Unidos, porque aquí, ya digo, hay estadísticas, más o menos 36 millones de niños en Estados Unidos están afectados por COVID persistente si nos centramos hasta inicios de 2024. Eso hace más de 2 años, ¿vale? Entonces, esto probablemente esté infradiagnosticado, porque como he dicho, es una población en la que todavía cuesta más de identificar, ¿vale? Por consiguiente será un número mayor. Y también se ha visto que, aparte de casos orientados, ¿no? Niños con COVID persistente, también se han visto incrementado ciertos números de patologías en estos niños, ¿vale? A lo largo del tiempo con la cronicidad de la enfermedad. Y también en las estadísticas estatales en Estados Unidos también se ha visto en general un repunte de niños con aumento con diagnóstico de asma, ¿no? Que también verá aquí un poco la correlación que puede haber habido, ¿no? De infección por SARS-CoV-2 en estos casos y el desarrollo de la COVID persistente. Os he dicho, es un grupo de datos infradiagnosticado. Hay diferentes números en función del país que escojas, ¿vale? Pero en términos medios, pues probablemente sea entre un 10 o un 15% también inicialmente, ¿no? En los primeros años de 2020-2023 de niños, ¿no? Que han desarrollado COVID persistente, centrándonos en Estados Unidos. Y que también hay una poca tasa de recuperación, ¿vale? En general, estos sí que son datos más de adultos, ¿no? Entre un 5 y un 9% suelen recuperar,
En el caso de menores sí que suelen ver algo de mejor recuperación, ¿no?, de los casos. Esto en base a la unidad la única unidad que hay en España, ¿no?, de persistente pediátrico, que es el Hospital de Mansilla en Ruti, en el que sí que ven que al cabo del año y pico, un gran número en comparación con adultos sí que se recupera, ¿no? Al menos puede llegar a tener cierta mejoría que facilite el poder ser más funcional, ¿no? Ahí también iría en aspectos, ¿no?, del sistema inmunitario, que es mucho más potente, digamos, en estas edades, ¿no?, para poder combatir infecciones en el adulto, ¿no? Entonces también es muy importante que en edades más iniciales, ¿no?, pues también eso puede implicar que pueda haber más infecciones por otros agentes patógenos, ¿no?, como virus respiratorio sincicial, ¿no?, que esto pues, puede ser que suele causar más ingresos en niños más pequeños a nivel hospitalario, ¿no? Y luego también la recesión global, que a raíz de desarrollar COVID persistente nuestro sistema inmune está alterado, ¿no?, se toca, se desregula, no está muy vulnerable, y esto hace que se incrementen pues, muchas infecciones por otros patógenos, ¿vale? Que ya lo estamos viendo, pues más herpes, otro tipo de infecciones, ¿no?, bacterianas, pero sobre todo virales, ¿no?, por el tema de que, bueno, hay un hándicap ahí. Entonces, si nos centramos un poco en la clínica más prevalente, como veis, ¿vale?, estamos también una afectación multisistémica, ¿no?, en función de las edades. Tenemos la más prevalente en afectación, suele afectar a niños más por encima de 10 años, ¿no?, más perfil preadolescente y adolescentes que en niños más pequeños, quizá en niños más pequeñitos, ¿no?, suele haber tras una infección aguda implicación multisistémica, ¿vale?, es un meninx, que como vemos también en adultos, los perfiles más mayoritarios que desarrollan COVID persistentes son los que en un inicio tienen una infección inicial que es leve, asintomática, incluso asintomática, que probablemente serán más casos asintomáticos en infección que desarrolla la enfermedad en los niños y en los adolescentes que no en adultos, ¿vale? Como veis, bueno, hay muchos sistemas afectados, igual que los adultos, y luego lo que os comentaba antes, ¿no?, que se ha visto que con una incidencia, aumento de incidencia de casos en niños que se infectan por COVID, ¿no?, y los que luego desarrollan COVID persistente, de que puedan desarrollar pues enfermedades más de tipo alérgico, sobre todo el asma, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Yo creo que no es un trastorno, es un TDAH, sino más bien por la afectación neurocognitiva, y claro, van a las consultas y entonces, claro, tienen déficit de atención, déficit hiperactivas, y los acaban catalogando de TDAH cuando en realidad es COVID persistente, ¿no? Luego afectación también en el riesgo cardiovascular, ¿no?, mayor inflamación, enteritis, tenemos aumento también, ¿no?, disglicemia, triglicéridos, ¿no?, también el riesgo cardiovascular, ¿no?, incluso también fallo renal y también diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2. Esto sí que se ha visto también. Entonces, a nivel de los estudios, sobre todo los últimos 2 o 3 años, ¿no?, que se ha ido viendo, ¿no?, pues también pues una ecopatogenia pues también similar que la que estamos viendo en adultos, ¿no?, a raíz de los famosos microcoágulos, ¿no?, la resistencia viral también a nivel digestivo, ¿no? Muchas veces decimos, uy, no sé el virus, bueno, quizá es que no tenemos las herramientas para poder encontrarlo, ¿no? Y eso también hay que hacer un cambio, ¿no?, ahí de intentar buscar otro tipo de técnicas, ¿no?, de laboratorio que nos haga ver realmente pues, dónde está, ¿no? Luego, el tema de las citoquinas, ¿no?, patrones así de inflamación que nos pueden dar un poquito pues el recorrido de que hay una inflamación, ¿no?, sistémica pues, mantenida en el tiempo, ¿no? Y luego también aspectos, ¿no?, de inflamación a nivel vascular, que es lo que también se ve en adultos, ¿no? Entonces, lo que yo pues, refería un poco al principio, ¿no?, aspectos más neurocognitivos, que pueden ser en adultos, pero aquí la diferencia es que tenemos un cerebro que no está del todo formado. Es decir, el cerebro, ¿no?, pues, se forma, digamos, a nivel de maduración de atrás hacia adelante, ¿vale?, de parte occipital hacia la parte delantera, que es el frontal. Entonces nosotros aquí tendríamos un poco nuestro ordenador, ¿no?, nuestra super máquina computacional, que en los menores de edad esto se madura con el tiempo más adelante, ¿no? O sea, es decir, que todavía no está formado la parte frontal hasta los 20 largos, ¿no?, los 29 años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos un cerebro que tiene muchísimas conexiones, y las mayores conexiones que hay desde los 4 o 5 años de edad, pero luego se
se tiene que hacer una poda neuronal, que se llama, que es un poco saber qué conexiones son las importantes, ¿no? Entonces hay que, pues eso, ¿no? Se poda internamente, y eso es muy importante, lo que decía antes, ¿no? Ciertos estímulos, de ahí el aprendizaje, de ahí el contacto social, de ahí los juegos, ¿no? Entonces, pues vemos eso interrumpido, ¿no? Si hay un agente causal como un virus que crea una inflamación, pues lo hemos dicho, sistémica, ¿no? Que tiene un alto impacto, ¿no? Pues, a nivel del sistema nervioso central y periférico, ¿no? Entonces, otra cosa también que preocupa es que eso, se está viendo una afectación neurocognitiva que, según el registro en Estados Unidos, pues que está habiendo muchos problemas neurocognitivos en gente joven, que se ha visto un incremento bastante notable en los últimos 15 años, ¿no? Y lo que ello reporta, pues en temas de problemas sobre todo de memoria, tanto inmediata, ¿vale? Como más reciente, el tema de las funciones ejecutivas, que os he dicho que es más la parte central, ¿no? Que es la última quemadura a nivel cerebral, en el desarrollo del lenguaje, ¿no? Y en el procesamiento de la información, la velocidad de procesamiento. Esto es uno de los signos, ¿no? Que más se ve en menores, ¿no? De que antes pues podían más o menos integrar bien la información, que ahora van mucho más lentos, ¿no? Que esto en adultos también se ve, pero en menores es más acusado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos, no? Que está aumentando de forma considerable, ¿no? Está hablando, ¿no? En los últimos 10 años, ¿no? De esa disfunción, ¿no? Neurocognitiva, y luego son síntomas de los que más cuesta limpiar, es decir, reconstituir con el cabo del tiempo, a pesar de que es una intervención sobre todo que va a ser de neurorehabilitación, neurocognitiva, pero que son de los síntomas que más cuesta de remontar, ¿no? Que a veces incluso hasta el año y pico no los acabas de poder regular, ¿no? En adultos obviamente es algo que es más lento, pero sí que es verdad que los casos que se ven de afectación neurocognitiva en menores, ¿vale? Suele ser, si lo comparas con el adulto, mucho más afectado, ¿vale? Sobre todo en el adulto joven. Entonces, si hablamos sobre todo esto, ¿no? Yo creo que es un problema de desarrollo por la funcionalidad en el contexto que tiene en ámbito académico, importante exigencia, ¿no? A nivel neurocognitiva, pues ¿qué es lo que pasa? ¿No? Que hay mucha afectación funcional en estos casos, ¿no? O sea, hablando también en el caso de menores, ¿no? De hecho, hay estudios que llegan a comparar que los casos de COVID persistente, el ranking de funcionalidad, que cuanto más alto es mejor, ¿vale? Pues que está más bajo, o sea, está peor que el que podría esperarse tras un ictus, ¿no? O en una persona con Parkinson, ¿vale? Y luego también en determinados tumores, incluso en estadios metastásicos. Entonces es algo con mucho impacto, ¿vale? Y en niños, obviamente, es importante también valorar que, igual que en adultos nos centramos en el tema laboral, pues aquí en el tema académico, que suele ser pues, un niño con COVID persistente, que tiene un mayor riesgo de 3 veces más de absentismo escolar que no, una chica que no tenga COVID persistente, ¿no? Pero algunos niños está infradiagnosticado, que es lo que pasa, que se tiende, ¿no? Estos niños y estas niñas que ahorita, pues como que no quieren ir a la escuela, que no les gusta estudiar, ¿no? Que hacen muchas cosas extraescolares y se enganchan mucho, ¿no? Y hay que pensar que toda esta afectación funcional, esta discapacidad que conlleva en estos niños y adolescentes a día de hoy, esto va a tener repercusión más adelante. Esto todavía no lo hemos medido porque, bueno, han pasado 6 años, ¿no? Que es mucho, pero para el desarrollo de una enfermedad que impacta más allá, pues es relativamente corto, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque los niños y adolescentes son nuestro futuro laboral en nuestro país, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante poner el foco en ello y de ver qué les pasa y cómo, ¿no? Hacer una intervención precoz. Luego, importante el abordaje del duelo a nivel individual, ¿vale? En cada chico, ¿vale? En cada chica, ¿no? En función de la etapa evolutiva también del niño, a la hora también de explicarle la enfermedad y de lo que hacer, ¿no? La capacidad que tenga, tanto emocional como cognitiva, la experiencia, los valores, ¿no? A nivel cultural, importante el apoyo del equipo sanitario y del entorno escolar, ¿no? Tanto como instructores, como orientadores, como los que están con ellos en el comedor, en las extraescolares, ¿no? Todo esto tiene que estar bien coordinado. Importante también hacer grupos multifamiliares desde atención primaria, por ejemplo, ¿no? Por las vivencias compartidas entre familias, ¿no? Que puedan reportar
ningún caso es igual, ¿no? Pero sí vivencias y ver que no son los únicos que les pasa eso, ¿no? Igual. Y también el no dejar de vista, ¿no? Los hermanos pequeños, ¿no? Adolescentes sanos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando hay un niño afectado con una enfermedad crónica en casa, ¿no? Pues los roles cambian, ¿no? El niño que está enfermo pues deja de tener la misma atención que el niño que está enfermo, ¿no? Aunque lo entiende, ¿no? Pero es importante visibilizarlos, ¿no? También de alguna manera, algún abordaje con ellos, ¿no? Igual que obviamente con la familia, ¿no? Las reacciones del niño enfermo también del propio duelo, ¿no? Muchas veces, pues bueno, lo identifican como, bueno, las fases del duelo, ¿no? Que en cada persona es algo que es dinámico, pues suele haber mucha relación dentro de la minimización que hay de síntomas para poderlos diagnosticar. Ellos también minimizan mucho para no preocuparse, ¿vale? Para intentar ser igual, que eso es muy importante en estas etapas, ¿no? A diferencia de cuando uno es adulto, ¿no? Entonces, pues eso es la negación, pues una rebeldía, ¿no? En base a lo que tienen que hacer, ¿no? Incluso a veces, pues esto también se ve en otras enfermedades crónicas, por supuesto, ¿no? Del tema de que si se tiene que tomar medicación, hacerse según qué tipo de tener que ir a un especialista, pues no quieren ir, ¿no? O no quieren tomarse pues, esta medicación, les cuesta mucho más, ¿no? Que no un adulto de poder trabajar con eso, ¿no? Porque en teoría un niño que previamente estaba sano, ¿no? Con mucha capacidad para hacer cosas, pasar de un extremo a otro, a nivel emocional es muy difícil, ¿no? Y en esa edad no tienen esas herramientas para poderlo gestionar, ¿no? Por ejemplo, que decía, que no es salud, ¿no? Y luego también otro componente muy importante, el tema del dolor, ¿vale? El dolor también, tanto emocional, pero sobre todo también el físico, que es muy difícil también de controlar en esta enfermedad, porque hacer con el mismo también a los tratamientos habituales condiciona mucho también el carácter, ¿no? Y la manera de cómo afrontas la enfermedad, ¿no? Y luego esa ¿cómo se llama? De imprevisibilidad, ¿no? De cómo va a ir el día, que no puedes planificar nada, ¿no? Ni que sabes cómo te levantas, pero no cómo vas a estar dentro de los próximos 30 minutos, ¿no? Entonces eso para un niño es muy difícil de gestionar, ¿no? Esa incertidumbre, ¿no? Que quizás es como la gran nube negra, ¿no? Que tenemos todos los enfermos encima, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Tener en cuenta también el tema del dolor. Y luego también los padres de cómo actuar, ¿no? La tendencia a veces a sobreproteger, ¿no? O, en este caso al menor, o qué pasa en las familias en los que, por desgracia esto también se ve, ¿no? Que hay más de un miembro afectado, o que la mamá está afectada, que es el principal figura cuidadora, ¿no? ¿Qué pasa aquí, no? De cuando un niño enfermo que tiene que cuidar es la enferma y le sale mal porque él está enfermo y ella está enferma. Es una serie de cosas muy que vas acumulando, ¿no? Y crea también mucho malestar y mucho dolor, ¿no? Entonces aquí sí que es importante, fundamental, lo que antes comentaba Pilar, ¿no? O sea, el tema del pediatra, la atención primaria, ¿no? Es como la primera puerta, ¿no? Que hay que ir, la importancia de la escucha, ¿no? De la situación de la enfermedad, el paciente y también la familia, y el acompañamiento. Aquí es clave, igual que en el duelo, una escucha activa de decir, bueno, la incertidumbre nos cuesta, ¿no? Torearla, pero que voy a acompañar, ya veremos lo que pasará, pero yo voy a estar ahí, ¿no? Y luego la intervención también a nivel de terapia psicológica, la importancia de las tercera generación, que son las nuevas normas de la aceptación y el compromiso y la autocompasión, ¿vale? Esto es fundamental, ¿vale? Más que no terapias tipo cognitivo-conductual, ¿vale? Que para unos aspectos, para todo pueden ir bien, pero para el resto de síntomas no tanto, ¿no? Lo que decían también antes mis compañeros, la intervención multidisciplinar, ¿no? El eje principal, ¿no? Puede ser la atención más directa, más cercana, ¿no? Que conoce más a la familia, que conoce más a uno, ¿no? Esto es el pediatra o el médico de cabecera, en función de la edad. La figura de la enfermera también es importante, del trabajador social, de gestionar pues, todo tipo de grados de discapacidad, también por las prestaciones que luego pueden tener. Y luego los especialistas, ¿no? O sea, los especialistas tienen que estar ahí, pero o sea, como segunda orden, ¿no? Para verlos también, ¿no? Porque también, igual que en adultos, pues bueno, tienen una afectación cardíaca, ¿no? Pues, disautonomía, tienen cefaleas también, aspectos neurocognitivos, ¿no? Psicología clínica. Todo esto, la timborrillo de síntomas, ¿no? Cómo afecta, ¿no? En tu día a día, pues la salud mental también es muy importante desde el abordaje de la psicología clínica.
clínica también en acompañamiento, aspectos de nutrición, de orientación también, ¿no? Sobre todo por la parte pues, más también cognitiva, en la respiratoria y en la física, ¿no? Muy centrada en cada perfil de paciente, porque ya sabemos que los niños también pueden hacer un perfil de encefalitis mialgica, igual que los adultos, aunque sea menos habitual, pero también. Y luego el resto de especialistas que también, sobre todo reumatología por aspectos de autoinmunidad, ¿no? También ellos puedan desarrollar. Y la psiquiatría, pues en el tema en último lugar, de si necesitan un apoyo dentro de valorar sintomatología más de ansiedad o obsesivo-compulsiva, depresión, ¿no? Y un proceso de la cronicidad de la enfermedad, pues si se tuviera que dar algo de medicación, ¿no? Que no es lo habitual. Y luego, pues las esferas de enseñanza, como se ha dicho un poquito antes, ¿no? Luego, lo importante de todo esto es que hay que investigar, ¿vale? Hay que investigar y por consiguiente que la mayoría de estudios, entre los pocos que hay de menores de edad que están centrados en tipo observacional, de que se entre también en hacer ensayos clínicos, ¿vale? Porque de esa manera podremos llegar a partir de la cuestión, ¿vale? Y también se pueden desarrollar buenos ensayos clínicos. Y aquí a nivel internacional hay muy pocos y en España pues, obviamente no hay ninguno, ¿no? Y eso es lo que se tiene que hacer. Y luego la importancia también de formar, ¿no? De formar a los profesionales que nos atienden, porque para ellos también es una enfermedad relativamente nueva y que pues de constante, ¿no? Poco a poco con las investigaciones que se hagan, pues se irán actualizando, ¿no? Y podremos llegar un poco a poder tratar mejor de manera personalizada, sabiendo qué hay detrás, ¿no? Luego, la experiencia en primera persona, ¿no? Pues al principio la importancia de la brújula, ¿no? Aquí los de Reino Unido, como os decía, los Covid Kids, ¿no? Y son un poco pioneros en temas de trabajo en primera persona, de poner un poco las vivencias, ¿no? Que han tenido por la red. Luego también el tema, ¿no? De que ellos, nosotros también, pues dejan de ir al cole, cuando van al cole, pues van perdidos o se empiezan a decir los demás, pues, ¿no? ¿Qué has venido? ¿Qué te pasa? ¿No? Y aquí como un poco, pues el tema, ¿no? La situación de acoso escolar, que ya basta para cualquier justificación que no seas, ¿no? La tendencia o por este los demás o por venir poco a clase, pues que puedas ser carne de cañón para acoso escolar, ¿no? Que es otra de las grandes lacras que a nivel de salud pública se tiene que causar. ¿Qué más? Y nada, al principio quería agradecer vuestra atención, vuestro esfuerzo productivo, ¿no? En este ratito. En principio, bueno, conmemoramos, ¿no? En el día de ayer el Día Internacional de estos 3 años de la COVID persistente, ¿no? La importancia, ¿no? De remarcar, ¿no? Que se nos haya de visibilizar, de no perder la esperanza, ¿vale? De que podamos avanzar, ¿no? Sobre todo con la investigación, la formación y luego recordar a aquellos que ya no están, porque el COVID persistente mata también, a nivel de la cronicidad y de posibles, bueno, predisposición también de cada persona, ¿no? Pero hay gente joven que también se va y por eso mismo tenemos que luchar para que mejore la calidad de vida y que estos jóvenes, adolescentes, nuestros adultos de mañana puedan estar en buenas condiciones que el resto, ¿vale? Y seguir con su vida, ¿vale? Pues muchas gracias.